bien, Xavi, arrancamos como para ir armando la agenda mientras esperamos, ¿eh? Estupendo. ¿Querés contar en 5 segundos el concepto de Link Coffee? Bueno, la cuestión es, se juntan preguntas de todas las personas interesadas, las priorizamos entre todos y vamos resolviendo, usualmente se pone un time box para cada tema, para que nos dé un poco de tiempo y podemos decidir cuando acaba un tema si queremos seguir. Y cuando llegó la hora se acabó. Y si se han quedado temas fuera, pues se acabó. Acá, bueno. Hay un montón de palabras para describir este tipo de organizaciones nuevas que, que se están gestando para recibir el trabajo del futuro, organización estilo, organizaciones horizontales, sociocráticas, progresivas, el nombre que quieran. Eh, entonces, un poco alrededor de ese tipo de organizaciones y de la experiencia de haber vivido, bueno, Xavi en Voxel y John Tempines, nosotros queríamos charlar algunos temas más profundos, no los temas que charlamos siempre, sino profundizar en algunos temas y principalmente en problemas que tenemos nosotros como organizaciones. eh, Charlar un poco de eso, ¿no? Lo que quizás no es lo que más se habla cuando vamos a ver los casos de éxito. Entonces, porque también queremos discutir y queremos mejorar. Entonces, alrededor de eso, nosotros tenemos algunas preguntas, de vuelta, ¿no? Como enfocándolos en el caso Voxel y en el caso de Tempines, y queríamos discutir y charlar y ver también los insights y las conclusiones o las experiencias que pueden tener otras personas alrededor de esos temas. Nosotros cargamos 4 temas. Y esto se da un poco en el marco también del Gemba Expedition. Después les cuento un poquito más. El Gemba Expedition es un viaje que hacemos de exploración organizacional, donde, bueno, en noviembre, en abril y en noviembre pasado fuimos a España en particular, visitamos Madrid, Barcelona y Bilbao, y cuando estuvimos en Barcelona, una de las organizaciones que visitamos fue la de Xavi, donde trabaja Xavi, que es Voxel, y la idea en el viaje es ir visitando empresas y organizaciones en donde justamente tengan otra forma o un management alternativo, diferente o repensado, más alineado a esto que entendemos nosotros como las organizaciones del futuro, ¿no? Dándole más foco a la colaboración, a la transparencia, eh, a la participación, a la co-creación, desde una estrategia, digamos, ¿no? No por un tema romántico, sino más bien por un tema estratégico, digamos, ¿no? Pensando que esa es la forma en la que se construyen las empresas. Bueno, el tema del cual me gustaría preguntar, después podemos explicar cómo lo hacemos en Voxel, pero me gustaría preguntar cómo se enfoca el desarrollo de personas en organizaciones que lo hagan un poco diferente. Porque normalmente el desarrollo de personas va, hay empresas que tienen evaluaciones de desempeño más o menos regulares, que al final es lo que hacen es establecer pues dónde está la persona, qué sería bueno para la empresa, la organización, donde esa persona fuera aprendiendo cada vez más, desarrollándose más, ¿vale? Y estos procesos de desarrollo de personas pueden ser muy costosos de hacer, ¿vale? El assessment, el feedback, todo este estilo de cosas. Entonces, bueno, me gustaría conocer si hay alguien que hace algo un poco especial, que no sea un poco lo clásico de la revisión anual de cómo te ha ido el año y en función de eso te subo el sueldo, ¿vale? Ese es el primer punto, conocer qué tipo de cosas novedosas hay. El segundo punto es, bueno, nosotros por lo menos en Voxel hacemos mucho énfasis en el desarrollo de las personas, podría explicar por qué, pero el desarrollo de las personas no solo a nivel profesional, sino también a nivel individual interior, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría conocer, pues eso, cómo hay, si hay empresas que se plantean el desarrollo individual interior de las personas y de qué manera se lo plantean. Y por eso está la parte ahí más consciencial, que cuando llegue el tema puedo profundizar un poco más. El tercer punto, cómo generar experiencias impactantes de awareness en la dirección. Esto va eh, según el modelo ADCAR, ¿no? Para crear cambio, awareness, desire, ability, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Knowledge, ¿vale? Eh,
para empezar un cambio, lo primero que necesitas es tener conciencia de que hay una posibilidad mejor, ¿vale? Y después quizás se arranca un deseo de cambio, ¿vale? Bueno, el tema sería en la alta dirección, ¿no? Que es la que al final toma decisiones un poco trascendentes en la empresa, pues cómo generar awareness. Y más teniendo en cuenta que el awareness que realmente funciona es el awareness más experiencial e impactante. Es el que puede conseguir cambios en poco tiempo. Bueno, me gustaría saber si alguien tiene experiencia en estas cosas. Estos serían los 3 primeros puntos. Impecable. Voy yo con el mío. Compartición de información sensible. Nosotros, Tempais, y bueno, y en estas organizaciones se plantea una apertura en la información, ¿no? O sea, compartir la información y una transparencia en ese sentido, en varios aspectos, en agendas, bueno, en información de la organización, etc. El tema es que, y nos ha pasado también, hemos tenido algunos casos en que cuando tenés información sensible, eh, hay una tensión entre mantener la transparencia y mantener el valor de la transparencia versus información sensible que no se puede compartir con todos o todas, que tiene que ver, que puede ser con temas personales, con algunos casos particulares de situaciones que se dan. Entonces hay una tensión y me gustaría charlar un poco el dilema ético, moral, si quieren, entre eh, compartir la información y no compartir la información sensible, digamos, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina cada uno de esos puntos? No sé si queda claro, espero que sí. Puedo tener después algunos ejemplos y me gustaría charlar eso. Bueno, empiezo de izquierda a derecha. ¿Cómo medir la madurez organizacional a nivel agilidad? ¿Alguien quiere Sí, eso pichar puedo 10 contar. segundos? Sí, ¿vale? Sí, tiene que ver con esto de cuando las empresas se creen que son ágiles, en función de qué, ¿no? O con qué parámetro. Eh, Ágiles en toda la organización, eh, tanto en los managers como el resto de los equipos. ¿Cómo podemos evidenciar el nivel de madurez de cada uno de los equipos y de la empresa? Bien, perfecto. Después, ¿cómo se empieza? Ya él, ahí No, quizás ¿qué sí, un tal? poquito más. ¿Cómo estás? Sí, yo uno puse 3. En realidad me refería a cómo se empezaba más, o sea, primero si es que se nace o se puede hacer. No sé si me refería más a la horizontalidad, ¿no? A una, tal vez a algunas empresas más tradicionales o grandes que son verticales y si se puede empezar ahí un proceso de tener la horizontalidad y a la toma de decisiones colaborativa, ¿no? Digo, tal vez lo veo más fácil en empresas más chiquititas y nuevas, pero digo, ¿cómo serían empresas más tradicionales, grandes y de más de 3.000 empleados, por ejemplo? Si esto se puede hacer, si esto se hace, si conocen casos, si alguien, Bien, digo, conoce causas. O sea, cómo empezar el proceso, bueno, cómo seguirlo y eso, si hay casos de organizaciones tradicionales, verticalistas que hayan empezado, que estén en ese proceso, eso me bien, interesa. bien. Bueno, ¿cómo son las tomas de decisiones, Abril? Sí, yo me pregunto cómo hacen para tomar decisiones, quiénes participan en esas tomas de decisiones, cómo se eligen a las personas que participan en las tomas de decisiones y cómo esto machea con la horizontalidad, ¿no? Hasta esa línea para no estar todo el tiempo pensando que somos jerárquicos. Eso. Bien, gracias. Perfecto. Hay una lista, pues sigo con el otro, ¿no? Hay una lista de organizaciones que son casos de éxito, Javier. Sí, Javier buenas tardes a Aquino. todos. Dale, ¿cómo Sí, está estás? muy alineado lo que decía Yael hace un ratito, ¿no? Y creo que es Sí, algo que requieren normalmente las organizaciones, che, ¿dónde funcionó esto? ¿No? bien, Hay algo de eso.
No sé si es pues, directamente comparable, pero tiene que ver un poco con eso. Y agrego ¿Quieren una que más. lo juntemos? Sí. Sí, ¿Quieren que lo juntemos? Y capaz se Dale. pueden sí, atacar las ya, dos ya cosas. lo mencionó también, y yo creo que también Dale. conectado el otro que puse es el tema si, a ver, ¿qué prerequisitos tiene que reunir una organización para pensar en una, o crearse una nueva organización o transformarse, que creo que también conecta con lo que decía Abril recién, ¿no? ¿Qué se tiene que dar para que, no sé, por lo menos la iniciativa sea exitosa o arranque bien, ¿no? Ok. Sí, está un poco relacionado, pero... ¿ese es otro? ¿Lo creaste? ¿Lo cargaste? Ah, requisitos necesarios, ¿es este? ¿De Sí, acá? sí, no le puse el nombre, sí, es ese. Perfecto, dale, tranqui. Obstáculos, puntos de dolor. Ese es el otro que pusiste ahí a él. No sé si querés contar un Ah, poquito de yo, eso. perdón, me había olvidado, Sí, no veía en el sí, sí. caso. Bueno, esto también como si mencionar no, digo, no solo los casos esto de éxito, o en el marco de los casos de éxito, que aunque, no sé, obstáculos principales que uno se enfrenta o uno aborda cuando empieza en un proceso más tendiente a la toma de decisiones colaborativa o a la horizontalidad sí, Bien. cuentan experiencias en ese sentido, ¿no? ¿Qué grandes obstáculos, qué grandes desafíos o puntos de dolor encontraron y cómo los abordaron? Me interesa. Bien. Después tengo, si no me estoy olvidando ninguno de acá arriba, experiencias en organizaciones tradicionales de más de 3.000 empleados. Ah, bueno, esto es lo Eso mismo, ya dije ¿no? yo, Sí, tiene que ver con esa que dije, sí. sí. ¿Y cómo innovan en las organizaciones actualmente, Leila? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, a mí más que nada me interesa un poco eso, o sea, yo estoy metida bastante en temas de innovación y me interesa escuchar qué experiencia tienen, cómo generan innovación, si es a través de metodologías, si hay espacios, eh, más allá de la implementación de agilidad en sí mismo como metodología, digamos, como formato de trabajo, Ujú. cómo se generan ideas nuevas, digamos, en esas organizaciones, o cuál es la experiencia que tienen. Bien, bien. Bueno, estamos, ¿no? ¿No faltó ninguno? Bueno, listo, tenemos el puntaje. Entonces, primero queda desarrollo de personas versus evaluación de desempeño. Segundo, compartición de información sensible. Tercero, cómo generar experiencias impactantes. Queda cuarto, obstáculos, puntos de dolor. Después, cómo son las tomas de decisiones. Cómo innovan en las organizaciones. Y bueno, medir madurez a nivel organizacional. Y bueno, ahí queda un poquito el resto. ¿Estamos? Entonces, ¿querés arrancar? Vale. El tema es, ¿alguien conoce, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Las empresas tienen, o las organizaciones, bueno, tienen un cierto propósito y hay que desarrollar también a las personas en línea de ese propósito, ¿vale? En ese desarrollo, pues, como siempre, ¿no? Está bien saber dónde estás, recibir feedback, saber hacia dónde tienes que ir, ¿vale? Y usualmente hay muchas empresas que lo que hacen es pues, establecer unos objetivos de mejora anuales, una revisión anual, que a veces, por desgracia, va unida con el sueldo, ¿vale? Y bueno, tienen estos sistemas anuales que además suelen ser bastante caros y además están basados en feedback de bastante gente, pues son procesos que ocupan muchísimo tiempo para ponerlos en práctica. No digo que esté mal, solo digo que es esto, que son procesos que son caros si están basados en el feedback tradicional, ¿no? En un 360 fuerte. Entonces la pregunta sería, ¿alguien conoce maneras de conseguir un desarrollo de personas alineado con lo que necesita la organización y que sea más, o sea, útil y que no sea muy caro de poner en práctica? Yo tengo para sumar ahí un par de cosas que hemos ayudado a algunos clientes y lo que intentamos hacer nosotros. Dale. Venga. Sí, es como primera idea central, como es el plan de desarrollo de skills a lo ancho. Y no tanto, o sea, muchas veces los planes de desarrollo son verticales o
o ir subiendo en jerarquía, lo que intenta hacer tener un mapa de competencias. ¿Cuáles son las competencias o habilidades clave que queremos desarrollar? Y en función de ese mapa, cada uno elige, si quieres más de forma voluntaria, en un open space, cuáles son en el trimestre como el objetivo que se quiere poner para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y entonces que siempre intentamos como mapear a una persona que es la experta en ese tema, si es que la hay, alguien que sea backup, como que puede hacer también las tareas, tal vez no tan bien como esa persona, y un aprendiz, que es alguien que tiene curiosidad y simplemente ganas de desarrollar esa habilidad. Y la idea es ir complementando otra vez a lo ancho esas habilidades, y solo para terminar la idea, el armado de equipos que hacemos lo hacemos en función de un skill set, como con una tablita muy simple entre lo que necesitamos y tenemos. Si quieres, déjame buscar la foto puntualmente ahora para un cliente. Pongo el ejemplo de esa tablita, a ver si suma. Es un equipo de producto justo físico, no digital, y definimos en función de los 4 riesgos del producto, algunas habilidades o conocimientos. Entonces, ¿quiénes tienen habilidades para hablar de la rentabilidad en el ciclo de vida del producto? Más si quieres diseño estratégico, tema del caso de negocio, forma de invertir, o sea, toma de decisiones sobre el stop pivot continuo. ¿Quiénes saben sobre facilitación de producto? ¿Quiénes saben sobre facilitación de equipo? Know-how de productos químicos, tema de research y entrevistas del problema, articulación con usuarios y ferreterías, por ahí es muy específico de esta industria, pero lo interesante es que hace una discusión, una conversación sobre lo que necesitamos para este equipo y lo que tenemos. Es subjetivo, obviamente, pero algunos de los comentarios nos permiten saber si estamos flojos, si nos hace falta tomar sopa en algún lugar en particular, o con las habilidades que tenemos estamos muy bien. Cierro la idea contando que tenemos como lo del índice camión, o el índice, que me parece un poco violento lo del índice camión, el índice piremístico, si es esas personas que tienen la habilidad de expertos, se van 6 meses a Asia, de profes de yoga, porque, no sé, cambio de vida, lo que sea, ¿cuánto sufrimos el resto? Si esas personas se van, ¿no? ¿Cuán en riesgo se pone la creación de valor? Eso. Cuento brevemente qué hacemos nosotros con respecto a esto. Nosotros no tenemos atada la performance perdón, los aumentos a la performance. Eso es una decisión como consciente que hicimos. Tenemos separado, digamos, en términos de salarios, esto está un poco relacionado con salarios, el tema de crecimiento, pero bueno, digamos, tenemos en la práctica tenemos separado, no tenemos evaluación de performance, digamos, y tenemos sí aumentos por desempeño, y de alguna forma sí está relacionado el crecimiento a tu salario, digamos, ¿no? O sea, si vos, nosotros tenemos como 2 tipos de aumento, estamos en Argentina, para los que no están en Argentina hay un tema con la inflación, entonces tenemos separado aumentos por inflación, esos son para todas las personas, y después tenemos aumento por crecimiento profesional. Y lo que trabajamos es el crecimiento profesional, digamos, no el desempeño. Entonces el crecimiento profesional, lo que se hace es, cada persona tiene un jardinero o una jardinera, que le llamamos nosotros, porque Tempine somos pinos y pinas, entonces el pino para crecer necesita un jardinero. Entonces, nada, es un poco esa la analogía. Entonces el jardinero es una persona que es como un coach que te ayuda a encontrar hacia dónde crecer, ¿no? Tenemos planteado que le llamamos nosotros un camino del pino, ¿no? Que es como el career path, si quieren, por así decirlo. Y entonces el jardinero y el jardinereado
se sientan, tienen sesiones, dependiendo un poco la necesidad que tenga el jardinereado, pero una vez cada 15 días, una vez por mes, y lo que van haciendo es repasando un poco ese camino y viendo hacia dónde quiere crecer la persona. Entonces el jardinero en general se busca que tenga un seniority un poco más alto como para que le dé un poco de más de visibilidad. Che, mira, adelante hay estas cosas, podrías ir para este lado. A veces son 2 jardineros o jardineras, a veces es 1, y también lo ayuda a trabajar los puntos ciegos que tiene, ¿no? De repente, bueno, pediste feedback, ¿cómo estás pidiendo feedback? Capaz estás descuidando esto, capaz estás descuidando lo otro. Lo que hacemos nosotros en general es tratar de que sean 2 jardineros, uno que sea de tu proyecto, en el proyecto en el que estás diario, y otro que sea alguien de fuera del proyecto. Entonces tenés las 2 visiones, ¿no? Como dentro del proyecto y de la organización. Y esto cierra un poco, y ya no hablo más así, si no saco tanto tiempo, cierra un poco en el crecimiento profesional, en la parte del aumento salarial por crecimiento profesional, en el tema que nosotros tenemos, como no tenemos jefes y no tenemos managers y eso, tenemos invertido esto. Entonces la misma persona se propone el aumento salarial, ¿sí? Entonces tenemos 3 instancias en el año. Las personas lo que tienen que hacer es un proceso introspectivo junto con el jardinero o jardinera, de sentarse y pensar, bueno, ¿por qué necesitaría un aumento salarial o por qué quiero un aumento salarial? O qué es lo que cambió, cómo crecí yo que requiere un aumento salarial, ¿no? Y entonces ahí es un trabajo que hacen una propuesta entre estas 2 o 3 personas y escriben un poco el rational de, bueno, cómo crecí, por qué, y cuál es el rational detrás del aumento de sueldo. Y eso es algo que a nosotros nos funcionó muy bien porque hace que la persona se siente a pensar y que discute y charle con jardinero o jardinera y se arma una dinámica interesante, digamos, ¿no? Y entonces los aumentos salariales vienen por ese lado. Un poco una mezcla, ¿no? No sé, Xavi, si ataca tu punto, pero un poco una mezcla de cosas, conté de cómo hacemos nosotros. Vale, es un punto interesante. Vale, yo por complementar, yo les diría que también nosotros tenemos unas categorías, es decir, hay un path de desarrollo. Este path, lo que pasa es que hay una evaluación con el máximo número de personas posibles alrededor de ti, ¿vale? En 4 ejes, que son procesos, personas, tecnología y producto. Y entonces la gente te evalúa en función del estadio en el que estás, se ponen, digamos, hay una exigencia mayor en estos 4 ejes. Cogiendo el máximo de visiones posibles de diferentes personas, lo que al final hay como una fórmula que te dice si avanzas o no, si tiene sentido que avances o no en un estadio o en otro, ¿vale? Y para el desarrollo, y ya con esto acabo, para el desarrollo lo que se hace es las personas que están interesadas en mejorar algún aspecto, lo que hacen es se juntan y deciden entre ellas qué tipo de acciones van a hacer durante el siguiente trimestre para mejorar en ese aspecto, que puede ser una formación impartida por ellos mismos, una formación de fuera, una comunidad de práctica, alguien dentro que les mentorice y que les ayude a crecer. Y entonces, pues digamos que es bastante, ¿cómo llamarlo? Bueno, bastante orgánico en ese aspecto. Y se van solucionando las cosas que en ese momento la gente necesita mejorar. Y ellos mismos deciden cómo. Perdón, extendí unos minutitos. De un poco de esto que hablábamos, ¿no? Bueno, de cuáles son los problemas, creo que alguien preguntaba cuáles son los desafíos. Algo que, digamos, del modelo que nosotros tenemos, y te quería preguntar también, Xavi, a vos, del modelo que nosotros tenemos de jardineros y jardineras, algo que nos estamos dando cuenta es que no todos pueden ser jardineros, jardineras, y que además tenemos que invertir en desarrollar algunos skills, porque no es fácil, digamos, ¿no? Entonces, eso es una limitación, o bueno, algo que hay que trabajar. Vos podés tener toda la intención de querer buscar feedback o pedir feedback, etcétera, pero lo haces muy mal y nada, es algo que tenés que desarrollar. Entonces, algo que estamos haciendo ahora es formarnos como jardineros, jardineras, y tener como una especie de escuelita. ¿Cómo lo ves? Sí, súper interesante.
aquí nosotros lo que hemos hecho que nos ha ido muy bien, sobre todo por la parte de poner de feedback, de juicio y de autoconocimiento, porque antes he comentado que para nosotros el crecimiento individual es súper, o sea, el crecimiento interior es súper importante. Lo que hemos puesto son unas formaciones, sobre todo para la gente que tiene ya una responsabilidad sobre el crecimiento de otras personas, unas formaciones basadas en non-violent communication, pero al final son formaciones en las cuales se trata empatía de la persona, emociones y necesidades, tanto a nivel propio como a nivel de las otras personas, saber reconocerlos y saber poder tener conversaciones al respecto. Esto lo que genera pues, es una conversación de feedback constructivo y, digamos, pegada a la persona, ¿vale? Y esto no sé, ha sido una cosa espectacular, ese tipo de formaciones. Y para todas las personas que tienen, en nuestro caso, que tenemos personas que tienen posición de liderazgo, no es tan plano, ¿vale? En nuestra organización hemos hecho un plan de desarrollo de liderazgo también súper potente, ¿no? Basado en esto, en feedback, tipos de personalidad, bueno, como cosas de liderazgo, como escuchar, escucha activa. Bueno, todo está muy enfocado siempre a crear equipos que sean autogestionados. Y esto es todo un camino. O sea, nunca estamos buscando un líder que le diga al equipo lo que hacer, sino un equipo que se desarrolle. Y esto es súper importante. Nos ha pasado casos de, por ejemplo, pinos que hemos contratado que tienen X condición, por ejemplo, de salud, que eso hace que, por ejemplo, tengan que tener un plan de salud más caro. Por ejemplo, en Argentina hay planes de salud como si fuera un seguro médico, ¿no? Seguros médicos más caros. Y como nosotros tenemos los números abiertos, de repente pasa esto, ¿no? Como que alguien ve que esta persona le estamos pagando más en seguro médico. Y está en una condición de salud que no se puede, digamos, que no puedes dar mucha explicación, digamos, ¿no? Que no puedes hacer público. Primero porque no es legal y segundo porque esa persona no lo quiere hacer público, digamos, ¿no? La condición. Ese es un caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cómo explicamos? Eso es algo que nosotros como que todavía no tenemos muy resuelto, cuando la transparencia de la información empieza a tocar la sensibilidad, la información sensible, digamos, ¿no? No tanto sensible de negocios, porque eso, digamos, como que nada, en general no hay necesidad de compartir más allá del proyecto o con clientes que tenemos NDAs y esas cosas, digamos, pero sí en la órbita de lo que es la gestión de la empresa, cuando tenemos esa información sensible, se nos complica, ¿no? Y a la vez mantener la confianza, porque, digamos, la transparencia es un buen habilitante para mantener la confianza. Si vos empezás a ocultar cosas, sistemáticamente es como que, bueno, ¿por qué están ocultando esto? ¿Por qué se está ocultando esto? ¿Por qué se está ocultando esto? Entonces, no sé si alguien tiene algunas ideas o algunas prácticas o algunas heurísticas o algo como cómo se puede trabajar ese tipo de conflictos, ¿no? De tensiones. Yo pienso que en el constructo de la confianza en empresas de este tipo, se da tan grande el camino de confianza que uno, si ve eso, no debería preguntar, porque confía que por alguna razón es. Entonces, digo, a la inversa, ¿viste? Si vos ves eso, decís, bueno, acá son transparentes, no me van a ocultar nada, no me van a robar nada, ¿no? Si está ahí es por algo, ni pregunto. Confianza ciega, es un caminazo, digamos, pero vos lo podés setear como laburo cultural, digamos, hay cosas, nosotros somos transparentes, hay cosas que están en evidencia, pero que no se pueden decir por este dilema de cuidar, de que es ilegal y de cuidar la intimidad de una persona. Les pedimos que confíen en que por alguna razón está, y chito la boca, o sea, no se pregunta, confían que está ok. No sé, me imagino ir por ahí, hacer como un laburo más cultural de... Nosotros tenemos una política de transparencia full, de puertas abiertas y de mostrar los datos, pero entendemos que hay datos personales que son muy sensibles, entonces hay decisiones que tenemos que tomar y las tomamos por alguna razón, esperemos que confíen en nuestros criterios. Besos.
Y bueno, iría por ahí. Está bien, está Yo bien. sumo algo en esta misma línea. O sea, pero yo como indagaría cuáles son las necesidades que cubre, más allá de la estrategia de utilizar ese plan, que tal vez tiene algún impacto económico mayor o alguna razón. ¿Cuáles son las necesidades que está cubriendo? Porque tal vez eso le da claridad al resto para saber eso. Tal vez es suficiente saber que es tranquilidad, seguridad, no lo sé. Como para dar algo de información y que no sea solo discrecional. ¿Sabes? Ok. Cristian. Sí, yo recuerdo un caso que estábamos en un equipo que una persona 2 veces por semana se retiraba antes del horario, esto era antes de la pandemia, ¿no? Y al tiempo el equipo fue cambiando, vinieron personas nuevas, hasta que en un momento, en una retrospectiva, se fue che, ¿por qué tal persona se va antes, no? Y esa persona en ese caso fue abierta y se sintió digamos, como un espacio de confianza y dijo, mi hijo tiene autismo, entonces estos días tengo que llevarlo a un médico especial, pero esas horas las recupero cuando llego a mi casa. Ah, listo, fantástico, y no se habló más del tema. En ese caso fue también como apertura quizás de la persona de querer contar un poco más, que tampoco hace falta quizás contar qué problema tenía, sino tengo que llevar a mi hijo al médico y no mucho más, ¿no? No, eso, compartía lo que me... Bien. Bueno, ¿seguimos o pasamos? Una consulta. Tomando lo que decía Luciana, está bien, pero todo depende de quién toma la decisión. Porque si la decisión la toman realmente entre todos, una verdadera holocracia, tiene que estar abierta la información. Son las reglas de juego. Porque si no, hay alguien que toma la decisión, entonces deja de ser algo realmente transparente al 100%, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí también. Claro, claro, ese es un poco el dilema, sí. Porque si toman las decisiones todos, esa información hay que abrirla, porque si no, ¿cuál es el límite, no? No, quizás lo que se puede hacer es entre todos tomar la decisión de la regla, cuál va a ser la regla. Y ahí estar de acuerdo en que la regla es que hay determinadas situaciones que no se hacen públicas por cuidar la sensibilidad de alguien, y es en temas de salud, suponete, ¿no? Se puede como acordar eso, cuando es tema de salud. Salud, sí, o identidad, que a veces también tiene que ver con eso. O identidad también con eso, también, sí, identidad también. Y Es ahora como es que como que hay más, sí. No, digo, que es como que la transparencia pura y cruda también choca con la privacidad también, ¿no? Ese es el conflicto, sí. Sí. Entonces, parece que la regla creo que es el punto de unión, de comunión entre esos puntos. Bueno, si acordamos que temas de salud no se tienen que transparentar al 100%, listo, creo que podría ser un Sí, abordaje. me parece que es la regla hasta lo ético, hasta lo que todos consideran que ya sobrepasa un tema de que estás como afectando algo moral o ético. Pero si se consensúa esa regla, sí. Yo no quiero contar una experiencia, pero me parece que lo básico que rige para cualquier modelo, tanto sociocrático como holocrático, está basado en la confianza. O sea que si la mayoría decidió que es así, o alguien decidió que es así, confiamos en que es así, y listo, no hay sospecha. Me parece que venimos con un chip que tiene que ver con otro modelo, y por eso nos cuesta tanto entender que si la gente decidió esto, es esto, y ya está, no hay nada más que discutir, ya está, es sencillo, es fácil. Capaz que nos enroscamos porque venimos de un modelo que no sé, estamos chipeados o el mindset viene de otra lógica, y por eso intentamos adaptar el modelo de qué pasa de otra lógica como si fuera que vivimos en países distintos. Y son países distintos, o sea, en este país que se llama holocracia o sociocracia o modelos horizontales, está basado en la confianza, o sea, confías o no confías. Y la gente que no confía no puede trabajar en ese modelo porque está todo el tiempo también generando dificultades en la convivencia con los demás. Entonces también es difícil, y ahí también habría que pensar, ¿qué pasa con el que no confía nunca? ¿No? También habría que pensar. Me parece que es eso, es o confías o no confías para entrar en este modelo. Impecable.
Vamos con el... Bueno, pero la confianza se construye Sí, también, dale. ¿no? Se Por construye, supuesto, sí, por supuesto. sea, Pero si está la base construida, no tengo que volver a discutir sobre si hay confianza o no hay confianza. Si ya consensuamos, consensuamos. correcto, pero hay que confiar en el modelo y confiar en las personas. Por eso estos modelos, cuando van creciendo en cantidad de gente, se dificulta. Porque ese 1 a 1 de construir confianza con todo el mundo se hace exponencial. No debería dificultarse si vos entras a un modelo cultural. Es como que vos venís de otro país y querés imponer tus reglas en un país que ya las tiene. O sea, a mí me gusta pensar en términos de países, de ciudades, de comunidades. Cada comunidad tiene sus reglas. Si vos entras a una comunidad, podés proponer, por supuesto, una nueva regla sin querer imponer nada, pero todo está sujeto a discusión, y si las reglas ya funcionan de esta manera y la comunidad funciona de esta manera, yo creo que hay que adaptarse a esa manera, seguir discutiendo, porque el modelo es vivo, es beta, y constantemente se replantea cosas. Pero el modelo ya tiene una regla de convivencia. Entonces, está bueno que cuando vos entrás, aceptás o no aceptás esas reglas de convivencia, que son la base de la confianza de ese modelo, que así viene funcionando como comunidad. Me parece que también está bueno para el que entra, que sepa que es así, ¿no? Bueno, vuelvo a explicar un poco, ponernos en situación. A veces queremos convencer de ciertas cosas, de ciertos cambios que serían positivos para la organización, y no estamos hablando de organizaciones súper planas, a lo mejor simplemente queremos convencer de que iría mejor un sistema, no sé, donde las decisiones se pudieran tomar más distribuidas e ir, digamos, haciéndolo más plano todo esto, ¿no? Además, en un objetivo estratégico, ¿no? Que es que la organización es más ágil y resiliente, simplemente por tener los puntos de decisión más distribuidos y más veloces, ¿no? Entonces, imaginemos que queremos convencer a alguien, ¿no?, de la alta dirección de un cambio, el que sea. Entonces, lo que nos dice la experiencia es que, y lo que comentaba, el modelo de Atkar, ¿no?, Awareness, Desire, etcétera, que lo primero que hay que hacer es crear esa conciencia de que ese cambio puede ser positivo. Y también, para crear conciencia, no se trata de hacer trainings, formaciones, ¿vale? Porque tú puedes hacer un training 10 veces en la vida y a lo mejor no hacer ningún cambio, no es suficiente, ¿vale? En cambio, tú puedes tener un momento experiencial suficientemente fuerte, y eso que no has conseguido en 10 años puede pasar en 3 minutos, ¿ok? Entonces, el tema es, si alguien conoce, si no después explico yo alguna experiencia, si alguien conoce cómo crear experiencias suficientemente impactantes en un comité de dirección o en personas de un comité de dirección, como para decir, vale, creo que esto es importante, muy importante, vamos a hacer este cambio. Tengo el deseo de hacerlo. ¿Sí? La primera cosa que se me ocurre es un Game Expedition. No, pero hablando en serio, creo que es un buen shock por las experiencias que hemos hablado con la gente, ¿no? Esto no está planificado, no es una publicidad encubierta, pero sí lo que está bueno es, muchas veces pasa, ¿no? Como que, bueno, vos lees un libro o ves cosas de lejos, o ves cosas en otros países y dices, bueno, sí, esto seguro hay 20.000 filtros en el medio. Entonces, cuando vos vas a ver las empresas, ves cómo trabajan, estás ahí en el lugar donde pasan las cosas y hablas con los protagonistas de eso, es como un golpe de realidad mucho más duro se me empiezan a acabar las excusas, digamos, ¿no? O sea, eso yo he visto gente que salía con mucho más convencida de cosas que había leído que de cosas que le habían contado, cuando va, las ve y habla con esas personas, digamos, ¿no? Me parece que no necesariamente esto de Gemba, pero digo, un viaje de salir a ver y dedicarle tiempo, ¿no? Porque eso también es importante, dedicarle tiempo, presencia, eso he visto que está bueno. Yo creo que no sé, Xavi, si lo que han hecho ustedes, lo que vos pensabas contar es lo que nos contaron la última vez, estaría bueno contarlo, si es eso. Una empresa en la cual la toma de decisiones está muy centralizada. Incluso, o sea, ya no es que vinieran las decisiones
muchas desde el comité de dirección, sino que dentro del comité de dirección venían muchas de una única persona, que era el CEO, ¿vale? Entonces, pero no había una, o sea, era algo que más o menos se intuía, que se veía, etcétera, pero no era una cosa como muy clara y evidente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue poner, bueno, llevar a todo el comité de dirección a una sala, la cual se puso todo el mundo de pie, y entonces pusimos en medio lo que era el issue que queríamos solucionar o evidenciar y crear ese momento de consciencia fuerte, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue poner una silla, un objeto en medio que simbolizaba esto, ¿no? Y la silla era la toma de decisiones en esta organización, cómo se hace, ¿vale? Y que el comité de dirección se dispusiese alrededor de esa silla y en relación con el resto de personas conforme a cómo se toman las decisiones. Y lo que salió fue que justo pegados a la silla estaban el comité, estaba el CEO, estaba el CFO, detrás de ellos una fila de personas larguísima, bueno, larguísima tal y como era el comité de dirección, la última persona peleándose con la penúltima para ver si era el último en tomar decisiones, ¿vale? O sea, el puesto por pintar menos. Y después 2 personas que estaban totalmente aisladas, que no tenían nada que ver, que además tampoco no es que se llevaran especialmente bien, pero estaban juntas porque eran, además decían, no es que nosotros, no es que seamos los últimos en la toma de decisiones, es que no pintamos nada, ¿vale? Entonces al CEO le explotó la cabeza literalmente cuando vio eso y cada uno explicó por qué él se sentía de esa manera en la toma de decisiones. A partir de ahí hubo una conversación de cómo pues, se podrían hacer las cosas diferentes para que la toma de decisiones fuera más compartida, porque claro, al CEO eso pues, le impactó con la visión de empresa que quería tener, con sus propios valores. Entonces fue un shock, ¿no? Experiencial muy importante, ¿no? Y entonces se habló de cómo se podrían tomar las decisiones de otra manera, entonces se repitió el ejercicio, en la cual curiosamente se creó un anillo alrededor del punto de toma de decisiones, ya no eran 2 personas, sino que era un anillo, y después otro anillo después de personas que decían, yo no necesito estar tomando decisiones estratégicas, simplemente tengo que saber que se han tomado, puedo participar en algún momento, pero confío en las personas que las van a tomar. Se crearon 2 anillos concéntricos, ¿no? Y a partir de ahí se generó una serie de trabajos de cómo hacer, de cómo conseguir llegar a esto. Después, con el tiempo, repetimos el ejercicio, habían cosas que habían mejorado y habían cosas que todavía les quedaban trabajo. Pero por lo menos íbamos tomando conciencia de cómo íbamos mejorando en esa toma de decisiones en esa organización. Muy bueno. Muy bueno. Me imagino ahí la cara del CEO cuando ve toda esa fila. No, está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí. El otro tema no sé cuál era, no sé si lo recuerdo. No, el retiro de silencio que habían hecho. Ah, esto ya es muy extenso. El retiro de silencio fue que un comité de dirección que se tiene que hablar mucho entre ellos, la decisión fue hacer un retiro de silencio de 3 días completos, con 1 de preparación y al final un debrief. 3 días, 4 días sin hablar, o sea, a la gente le explotó la cabeza. Fue mucha interiorización y cuando acabó el retiro de silencio, pues una persona decidió dejar la empresa porque se dio cuenta de que no era feliz, lo cual era muy bueno para ella y muy bueno para la empresa también, porque el cambio fue muy bueno, muy positivo para todos. Entonces, bueno, son cosas como poco paradójicas, ¿no? En lugar de hablar mucho, nos vamos a quedarnos en silencio durante unos días para reflexionar profundamente. Está bueno. Antiintuitivo, diría. Sí, sí, sí. Bueno, gente, estamos en tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Fue breve, pero sabroso. La idea es seguir haciendo un poco más estos webinars, así que probablemente en un mes o un poquito más hacemos otro y vemos otra organización y vamos ahí también debatiendo y viendo temas que nos interesan a todos y a todas. Así que eso, mil gracias Xavi por el tiempo. Sí, yo lo único que quería añadir es que en Voxel nuestro propósito superior, hacemos facturación electrónica, pero bueno, somos una empresa que hemos sido Best Place to Work 2 años seguidos y tenemos varios estudios sobre nosotros. Creemos que estamos haciendo cosas interesantes. Nuestro propósito superior es compartir con el resto del mundo nuestras ideas para que cualquiera se pueda inspirar
Con lo cual, y esto lo hacemos altruistamente, con lo cual cualquiera que esté que quiera conocernos, que quiera que le expliquemos cómo hacemos cosas, nosotros también estamos investigando en cómo hacer unas empresas más sanas donde la gente pueda desarrollarse y ser feliz, pues cualquiera que quiera contactar con nosotros está más que invitado. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, gente, déjennos feedback, porfa, y ojalá nos veamos en la próxima y en algún Gemba en España o en algún otro lugar del mundo. Gracias. Abrazo para... Gracias. Abrazo. Gracias, Chau, Jorge. chau. Gracias. Gracias, Xavi. Xavi.